Vamos a continuar con la materia. Seguimos con legislación ambiental, lo que es el reglamento de contaminación hídrica. Bueno, no sé si tienen alguna consulta, pregunta de lo que hemos visto hasta hoy. Hemos ido un poco rápido, pero ahora vamos a ir un poco más lento en estas clases. No sé si tienen alguna consulta. Parece que no. Ya, vamos a repasar la parte de los sistemas de tratamiento que me parecen bastante importante. Ya, vamos a continuar entonces, si no hay preguntas. Dice, el capítulo 3 nos habla de los sistemas de tratamiento. Dice, todo sistema de tratamiento de aguas residuales estará bajo la total responsabilidad y vigilancia de su representante legal. Es decir, un sistema de tratamiento de aguas residuales debe estar bajo la jurisdicción de una asociación, empresa, EPSA, pero que tiene un representante legal. Solo así puede estar registrado ante la alcaldía y ante la gobernación. Entonces, una persona representa un sistema de tratamiento de aguas residuales. Ahora, ¿por qué es necesario que haya un representante? Porque en caso que la, la gobernación o una oficina de la gobernación detecta que no se está cumpliendo el adecuado funcionamiento de una planta de tratamiento, entonces la gobernación, o en este caso la dirección de madre tierra de la gobernación, llama o combina al representante legal, ¿no? Entonces, ¿qué dice el artículo? Si la instancia legal que depende de la gobernación detecta que en el funcionamiento de un sistema de tratamiento o de una planta de tratamiento se incumplen las condiciones inicialmente aceptadas para dicho funcionamiento, es decir, que la gobernación autoriza el funcionamiento de la planta de tratamiento bajo algunas ciertas condiciones. Por ejemplo, dice, esta planta de tratamiento va a recibir la descarga de 100 familias y va a recibir simplemente agua residual doméstica. Pero si a lo largo del tiempo se nota que las familias han aumentado, digamos a 200, y que ahora existen restaurantes e industrias que descargan, entonces la gobernación puede llamar al representante legal para que, para que modifique, amplíe o toma una medida para que la planta de tratamiento siga funcionando como debería de funcionar, ¿no? Entonces dice, se combina al representante legal para modificar, ampliar o tomar cualquier medida, ya sea en la estructura de la planta de tratamiento o en los procedimientos de operación y mantenimiento para subsanar las deficiencias. Entonces, en caso que una planta de tratamiento no funcione bien, es decir, que presente olores, que presente mala calidad del efluente, entonces se puede denunciar a la gobernación llama al representante legal. Ahora, también habíamos dicho en la anterior clase que en caso que una planta de tratamiento necesite ser ampliada más allá del 33% de su capacidad, necesitará hacer un procedimiento que es eh, elaborar nuevamente su ficha ambiental y iniciar el proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Esto por qué?
porque muchas veces ante el crecimiento de población lo que se hace es en lo posible ampliar la planta de tratamiento antes de construir otra. Pero si la ampliación lleva más del 33%, se debe hacer una ficha ambiental. Ahora, otro artículo también que es importante es que el acceso a los predios de las plantas de tratamiento debe estar limitado, ¿no? De hecho, el acceso debe estar solo permitido a los funcionarios y operadores, no a la población, más que todo por seguridad. ¿Qué nos dice el artículo 57? Que para evitar el riesgo de contaminación está prohibido el acceso de personas que no están autorizadas a las instalaciones de la planta de tratamiento, ¿no? Y también se debe evitar el acceso de animales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los animales entran para comer la vegetación que está cercana al- a las plantas de tratamiento. Y en eso pueden ocurrir accidentes, como pueden caerse prácticamente algunos procesos de tratamiento. Continuamos. También que nos dice, ah, no, ya. Entonces dice, en caso que se quiera construir o utilizar obras externas y sistemas de tratamiento de forma individual cuando las necesidades así lo requieran, cada representante legal será responsable de las instalaciones en particular, con sus socios, en lo que respecta a los asociados, ¿no? Que en lo que respecta a las obligaciones y derechos en las plantas de tratamiento colectivas sujetas a contrato. Es decir, que en caso de necesidad se puede construir otra planta de tratamiento, ¿no? Pero al lado, digamos, o una extensión de la planta de tratamiento, pero el representante legal es responsable. Es decir, puede que alguien le diga, hay que construir otro tanque más para guardar los lodos que salen del tratamiento. Se puede construir, sin embargo, ante cualquier contingencia, como por ejemplo, que hubiera contaminación o que hubiera un accidente en ese, en esa nueva construcción de la planta de tratamiento, el representante legal es el responsable, ¿no? Es decir, si bien puede estar hecho para beneficio de la comunidad, en caso de un accidente, los socios tienen derecho a demandar al representante legal de la planta de tratamiento. Entonces, este artículo nos muestra hasta dónde es la responsabilidad del responsable, aunque sea redundante, ¿no? Ahora, otro artículo nos dice que todas las aguas residuales que son descargadas a un cuerpo receptor, que puede ser un lago, un río, deben ser medidas en su caudal, ¿no? Aquí dice medidores indirectos, pero en realidad lo importante es que haya un sistema de medición de caudales. Ahora, también la norma nos dice, si los caudales son menores a 5 litros por segundo, se necesitan medidores indirectos. ¿Cómo ser? Como un canal Parshall, como un vertedero, si los caudales son menores. Pero si son mayores, se necesita medidores de caudal instantáneo y registradores de los volúmenes acumulados en la descarga. Entonces, medidores de caudal instantáneo ya se refiere a dispositivos. Lamentablemente esto no se cumple, aún en plantas de tratamiento que tienen
grandes caudales, más de 10, 20 litros por segundo, no se tienen medidores de caudales en el efluente, es decir, en la salida. Pero la norma dice que están obligados. Entonces, esas son algunas de las incoherencias que hay en la legislación de aguas, de tratamiento de agua. Otro artículo sobre lo que es el tratamiento de aguas nos dice que en caso que se vaya a interrumpir la operación total o parcial dando una autorización para descargar el agua al estar cruda o parcialmente tratada por un tiempo definido. Además, se debe presentar un cronograma de reparaciones o cambios para que la planta vuelva a su funcionamiento normal en el tiempo más corto posible. ¿Por qué se hace esto? A ver, cuando se interrumpe el funcionamiento de una planta de tratamiento, no se interrumpe el uso de la gente, o sea, el uso que hace la gente del agua. Entonces, la planta de tratamiento puede no funcionar, pero el agua residual va a seguir llegando a la planta de tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Muy posiblemente el agua es descargada directamente al cuerpo receptor. Y si es descargada directamente al cuerpo receptor, el agua residual cruda llega al cuerpo receptor con las consecuentes efectos de contaminación, ¿no? Por eso es que dice que se debe avisar a la gobernación explicando las causas y, en lo posible, diciendo el tiempo por el cual va a estar detenida la planta de tratamiento. Esto es por norma. ¿Por qué se hace esto? No solo para que sepa la prefectura, sino que en caso necesario también la, la gobernación pueda dar un comunicado a las personas que viven cerca, alertándoles del no uso del agua o del cambio de calidad del agua que va a venir. Otro artículo que tiene que ver con la desinfección de aguas residuales. Recordemos que la desinfección de aguas residuales tiene que ver con la eliminación de los microorganismos que causan enfermedades diarreicas. Dice que la desinfección de las aguas residuales crudas o tratadas es imprescindible, o sea, es obligada cuando la calidad del agua rebasa los límites establecidos. ¿Qué límites establecidos hay? Los límites que están establecidos en el anexo A3, el que clasifica los cuerpos de agua A, B, C y D. Si se superan esos límites, se debe dar la desinfección, ¿no? Y también, si es que hay un posible daño a la salud humana o contaminación ambiental. Lamentablemente, porque ninguna planta de tratamiento en Cochabamba, en el departamento, al menos tiene desinfección efectiva. Ahora, el capítulo anterior hablaba de tratamiento de aguas residuales. Este capítulo habla un poco de tratamiento de aguas subterráneas o la conservación de aguas subterráneas. Ahora, aquí hay artículos que son por lo menos rechazados actualmente, de hecho no se aplica, ¿no? Dice, la extracción y recarga de aguas subterráneas con calidad para el consumo humano requerirá el diagnóstico de impacto ambiental y la declaración de conservación ambiental en los siguientes casos. Es decir, en caso, y es un caso que todavía no se ha dado a pesar que la ley ya tiene más de 20 años, que se van a recargar pozos de agua subterránea para consumo humano, se debe requerir estos estudios ambientales en estos casos. Cuando haya la posibilidad de descarga de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que puedan contaminar por infiltración a las aguas subterráneas.
o que se descarguen directamente a los acuíferos. Es decir, si es que es cerca de un punto llamado de reinyección de agua, hay, hay un botadero de basura o cerca de él hay aguas residuales en la superficie, entonces se debe hacer este estudio. Ahora también, ¿cuándo? Cuando se inyecta más caudal del que regularmente recibe. Entonces, por ejemplo, un acuífero posiblemente eh, está extrayendo, por así decirlo, 100 litros por segundo. Pero si es que yo voy a reinyectar más de 100 litros por segundo, significa que se va a alterar el flujo y la estabilidad hidráulica. Entonces, en esos casos se necesita de un estudio de adecuación ambiental. Ahora, cuando haya proyectos de riego que posiblemente vayan a afectar el nivel freático de aguas cercanas, también se requiere este estudio adicional. Y dice cuando haya perforación y explotación de pozos en zonas donde exista contacto con aguas salinas que puedan contaminar los acuíferos de consumo humano. Ahora, aguas salinas, de acuerdo a la definición que hemos visto, tienen, si no me equivoco, hasta 5.000 ppm, o sea, 5.000 miligramos por litro de sólidos disueltos. Eso en nuestro país creo que no es posible, salvo que, digamos, estuviéramos en el Salar de Uyuni. Pero en caso que yo voy a perforar un pozo y es muy posible que se mezcle un agua dulce con agua salina, se tiene que hacer un estudio similar. Y en otras actividades que el Ministerio de Agua y Medio Ambiente considere como peligrosa para la protección de la calidad de aguas subterráneas. Por ejemplo, podría ser la explotación o la aplicación de pesticidas en un campo de cultivo donde se encuentra un pozo perforado que lleva agua de consumo a una población. En esos casos también se tiene que hacer este estudio adicional. Otro artículo que aún no se aplica porque tampoco todavía no se tiene la tecnología para recargar acuíferos en nuestro país, o no se hace todavía, es que dice, cuando haya la recarga directa o inyección de aguas residuales crudas o tratadas en los acuíferos, estas deben, o sea, la calidad debe cumplir con las normas establecidas para esta clase de acuífero. O sea, volvemos a un acuífero es un cuerpo de agua, clase A, clase B, clase C. Ahora, otro artículo adicional que es sobre el reuso de agua. Dice, el reuso de aguas residuales o crudas, de aguas residuales crudas o tratadas por otros, será autorizado por el gobernador, recordemos que no existe prefecto, cuando el interesado demuestre que estas aguas se encuentran dentro de la calidad, dentro de los reglamentos, ¿no? Del anexo A. Entonces, si uno quiere ser formal y reusar un agua tratada para riego u otro fin, debe pedir una autorización de la gobernación. Y para eso debe tener una caracterización del agua, tal como muestra el anexo que hemos visto en la anterior clase. Otro artículo. Los lodos producidos en las plantas de tratamiento de aguas residuales que hayan sido secadas en lagunas de evaporación, lechos de secado
o medios mecánicos serán analizados y en caso que satisfagan lo establecido para uso agrícola, deberán ser estabilizados antes de su disposición final, bajo control de la gobernación. ¿Qué significa? Que toda planta de tratamiento de aguas residuales genera lodo, genera barros, que en general se encuentran en el fondo de los recipientes, en la base de las lagunas, en el fondo de los tanques sépticos, ¿no? Entonces, esos lodos regularmente deben ser extraídos y secados, o en lo posible tratados, ¿no? Aquí dice como en lagunas de evaporación, lechos de secado, o por medios mecánicos. Medios mecánicos es tener secadores mecánicos. Ahora, una vez que están secos, estos lodos deben ser analizados. Y en caso que satisfaga lo establecido para uso agrícola, agua para uso agrícola, con agua que tiene los nutrientes necesarios para uso agrícola. Lo mismo, que tengan los componentes necesarios para uso agrícola, aun si son lodos. Pero dice, antes de hacer su uso, deben ser estabilizados. ¿Pero qué es estabilizado? Estabilizado se refiere a eliminar la actividad patogénica de los lodos. ¿Por qué se dice estabilizarlo? Porque mientras no está estabilizado un lodo puede tener eh, microorganismos que causan enfermedades. Entre esos se tienen gusanos, helmintos, y estos helmintos tienen la capacidad de volverse huevos muy pequeños, de 1 milímetro más o menos de diámetro, pero estos huevos tienen la capacidad de resistir a malas condiciones ambientales por varias semanas. Entonces, el estabilizar significa hasta destruir o dañar este tipo de huevos, que se llaman, es decir, que van en forma de quistes. Entonces, una vez que tienen los lodos, se secan, se han eliminado los microorganismos, recién pueden ser utilizados para fertilizante. Luego, el siguiente artículo nos habla de la contaminación de las cuencas de curso sucesivo, es decir, de cuencas que reciben agua de otra cuenca. Las autoridades ambientales competentes o la instancia ambiental dependiente de la gobernación deberá respetar el régimen de internacionalización relativo a cuencas de uso sucesivo que se establecen entre países vecinos para lograr y mantener el aprovechamiento sostenible. Es decir, este artículo se aplica a los departamentos que son limítrofes con otros países, ¿no? Es decir, si hay una cuenca compartida, en general el agua va de un país a otro. Entonces, lo que dice nuestra norma es que la, las gobernaciones deben respetar un régimen de internacionalización. Respetar quiere decir que ya existe y la nueva administración no puede cambiar. Para que el agua sea aprovechada en los dos países. Y dice mantener el aprovechamiento sostenible. En caso que no hubiera tratados de cooperación sobre el uso de las cuencas, es decir, tratados entre dos países sobre el uso de las cuencas, se deberá mantener el principio de comunidad para aprovechar los ríos de curso sucesivo. Es decir, se deberá tratar de evitar conflictos entre dos países. Siempre y cuando descargas de aguas residuales no produzcan el deterioro de la calidad de las aguas de uno y de otro lado. Ahora, vamos a hablar sobre infracciones.
Existen las siguientes sanciones administrativas, ¿no? Administrativas quiere decir que no implican que una persona vaya a ir a la cárcel, no implican que una persona va a perder su libertad. Si es que se altera o modifica una planta de tratamiento, ya sea temporal o permanentemente, la persona va a estar sometida a los artículos 56 y 57. Vamos a intentar buscar el reglamento de gestión ambiental. A ver, déjenme ver un ratito. Ya, el artículo en cuestión nos decía, artículos 56 y 57. Vamos a buscar qué nos dicen estos artículos. No, 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 artículo 99 de la ley. Usted da 57. Ah, ya, a este 56, 57 se refiere. Artículo 99, el título 1, capítulo 1. Artículo 99, vamos a ver el artículo 99. No, no se refiere a este documento. Ahí he tenido un error, tengo que revisar eso con más calma. Sigamos. Entonces, también es una infracción sobrepasar los valores admisibles establecidos en el cuadro 1. Esos valores admisibles implican que la planta de tratamiento no funciona bien, por tanto los valores de DBO, de QO, sólidos, pH y demás cosas están fuera de la norma. Eso también es una infracción administrativa. Es una infracción administrativa también la descarga de sustancias radioactivas al alcantarillado y también a los cuerpos de agua. Como habíamos comentado anteriormente, cuando se descargan sustancias radioactivas, cuando, por ejemplo, se descargan líquidos que vienen de equipos de radiología. Los equipos de radiología para hacer rayos X, por ejemplo, utilizan radiación y los líquidos que son utilizados en esos equipos también son radioactivos. Entonces no se puede descargar la cantidad. También es presenta una infracción administrativa el no dar aviso a la autoridad ambiental.
sobre fallas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de infracciones administrativas, se refiere a infracciones que cumplen las personas que trabajan para el Estado, funcionarios públicos. Si un funcionario público que está encargado de revisar plantas de tratamiento ve que una planta de tratamiento no funciona y no avisa a su superior, está cometiendo una infracción administrativa. También se comete infracción administrativa al descargar aguas residuales crudas o tratadas, pero sin tener el permiso de descarga. ¿Quién da el permiso de descarga? Hemos dicho la gobernación. Es decir, para que una planta de tratamiento empiece a funcionar formalmente, debe tener una autorización emitida por la gobernación. Ahora, ¿qué es también una infracción? El que se descargue aguas residuales crudas o tratadas bajo otras condiciones distintas del que tiene el permiso. Por ejemplo, si la planta de tratamiento tiene un permiso para descargar un promedio de 20 litros por segundo con una DBO de 80 miligramos por litro, y si es que, digamos, en vez de los 20 descarga 100, entonces ya corresponde una infracción, ¿no? O si dice que va a descargar con una carga orgánica de 80 miligramos por litro y emite 200 miligramos por litro, también ya es susceptible de una infracción administrativa. También lleva una infracción y por tanto una llamada de atención, la descarga masiva e instantánea de aguas residuales crudas o tratadas. A ver, a veces no parece coherente cuando se descarga masivamente. Cuando tienes un gran volumen y en un corto tiempo lo descargas, digamos, a un río. Pero ¿cuándo se da eso? En condiciones normales no se da, porque todo domicilio utiliza aguas residuales y eh, regularmente, ¿no? Va en un cierto horario. Igual cada industria no debería mandar a un cuerpo de agua y si lo hace debería tener una cierta periodicidad. Pero esto se puede dar cuando, por ejemplo, se descarga agua residual de tanques cisterna, ¿no? Entonces, existen servicios de recolección de lodos y aguas residuales en cisternas. Y muchas veces estos, por no pagar un tratamiento, lo que hacen es descargan allí. Entonces, eso sí es una infracción grave porque es una descarga masiva en poco tiempo. También corresponde a una infracción administrativa el que se descargue aguas de lluvia al alcantarillado sanitario. O a la inversa, aguas residuales al alcantarillado fluvial. Eso también trae una infracción porque es algo malo. También corresponde a una infracción el no tapar o no sellar los pozos que no sean utilizados. Es decir, si uno tiene un pozo en su casa que ya no da agua, lo que tiene que hacer es sellarlo. Sellarlo quiere decir taparlo de manera que sea imposible el ingreso. Esto, por más que todo, por peligro contra la salud de las personas que están cerca. Si es que no lo hace, también implica una infracción administrativa. Corresponde también a una infracción administrativa el contaminar los cuerpos de agua. ¿Por qué? Por petróleo o por hidrocarburos. Entonces, aquella empresa o persona que permita o que descargue hidrocarburos como ser gasolina, petróleo, aceite en un cuerpo de agua, entonces también comete una infracción. Es sancionable y es otra infracción el presentar informes de análisis de agua falsos, ¿no? Entonces dice, el presentar informes de caracterización de las aguas residuales, ya sean estas crudas o tratadas, con datos falsos. Eso también nos trae una infracción. También trae una infracción el presentar
la caracterización de aguas residuales fuera de los plazos establecidos. Esto ya es más algo administrativo. Esto implica que si la autoridad te da un plazo de 6 meses para presentar tu análisis de calidad de agua, y si esos 6 meses terminan el 30 de junio y tú presentas el 5 de julio, ya estás cometiendo una infracción. Entonces, hasta aquí sería prácticamente lo que es el reglamento de contaminación hídrica. La siguiente semana lo que vamos a hacer es revisar un poco cómo está yendo el trabajo y empezar el siguiente tema, ¿no? Ya estamos llegando ya al penúltimo tema. Recordemos que la siguiente semana deben entregar su tarea también. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, consulta? No, parece que no hay dudas ni consultas. Entonces vamos a terminar aquí. Y nos vemos el día miércoles. Hasta el miércoles, Inge.